Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pablo, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, con ganitas de hacer este capítulo. Yo igual. Además, la laguna nos ha dado una tregua de tiempo, así que fenomenal. Pues genial, ya si quieres vamos a sentarnos. Vamos ahí. Venga. Muy buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos con David González. Él es periodista y también divulgador en redes y además activista por la vivienda. Entonces, bueno, hoy nos encontramos en un spot de café para señoras diferente, nos encontramos en la Plaza del Adelantado y, bueno, la razón principal por la que estamos hoy aquí es que venimos a hablar de dos conceptos clave que, bueno, pues tienen consecuencias comunes en zonas como es La Laguna y es concretamente, pues, la gentrificación y la turistificación. En concreto lo vamos a centrar en La Laguna, pero que, bueno, desgraciadamente es extrapolable a muchas otras zonas. Entonces, bueno, pues nos encontramos en la Plaza del Adelantado y me gustaría que te presentaras a nuestra señora. Pues muchas gracias, Pablo, por haberme invitado al podcast. Tenía muchas ganas de estar aquí. Soy David, como ya ha dicho Pablo, soy periodista y actualmente pues, me dedico a la divulgación en redes, sobre todo de temas sociológicos, políticos y sobre todo también enfocados al tema de la vivienda. Y sobre todo, antes que periodista y que divulgador, soy lagunero, que es lo más importante de todo. Sí, de hecho compartimos esa raíz común. De hecho, eso, creo que va a ser un capítulo muy interesante porque también creo que como ambos nos hemos criado aquí y hemos desarrollado toda nuestra vida aquí, pues creo que podemos ejemplificar y hablar de todas esas consecuencias de una manera pues más precisa y sobre todo de esa experiencia personal. Entonces, para empezar, a mí me gustaría hablar de precisamente ese arraigo a La Laguna. La gente que somos de aquí sentimos un arraigo muy fuerte, muy profundo por nuestra ciudad y de hecho con Elena Marrero justo lo hablamos, que no sabemos muy bien cómo definirlo, pero lo sentimos. Entonces, en primer lugar, yo quería saber si tú también te sientes identificado con ese arraigo. Mira, totalmente, y te lo resumo en una frase muy sencilla, es que soy el típico lagunero pesado. Yo creo que los laguneros somos muy pesados con la laguna, entonces me siento identificado mucho con esa forma de habitar lo de ser lagunero, ¿no? O sea, soy el típico que he vivido la mayor parte de mi vida aquí en la laguna, pero cuando he vivido fuera, he estado 6 años fuera. En esos 6 años la gente que conocía era siempre hablarle de Canarias y sobre todo de la laguna, ¿no? Hace poco vino una amiga por primera vez a Tenerife y lo primero que le hicimos, un amigo que también es lagunero y yo, fue una super ruta por la laguna de entrar en todas las casas, en la catedral, en la Concepción, subir hasta arriba a la torre, o sea... Que tiene unas vistas preciosas. Exactamente, que de hecho me dio vértigo. O sea, sí. Últimamente no sé qué me pasó con el vértigo, que subí y dije, uy... La edad, nos estamos haciendo mayores. Me estoy mareando un poco. Somos ya una señora, nunca mejor dicho. Exacto. Y entonces soy el típico lagunero pesado con la laguna. Y sí que he sentido toda mi vida ese arraigo. Lo que sí es cierto, hablando de arraigo, es que en los últimos años sí que he sentido que de alguna manera se va rompiendo, ¿no? Y no por una cuestión mía personal de estoy cambiando y a lo mejor ya no siento la ciudad mía, por una cuestión mía de evolución personal, sino porque la ciudad ha cambiado y no para bien en este caso, sino para mal. Entonces ese arraigo de alguna manera como se va resquebrajando un poco. Yo creo que la ciudad actualmente, La Laguna, ya cada vez más los laguneros y laguneras la vamos perdiendo. Esto no quiere decir que la podamos perder, de hecho hoy vamos a hablar aquí precisamente por eso, ¿no? Estamos en un espacio súper turistificado, ¿no? Y es como estamos aquí hablando de La Laguna para quedarnos en La Laguna, ¿no? Pero sí es verdad que esa ciudad donde vivíamos antes, que la sentíamos también como barrio, cada vez la vamos perdiendo. Y esto no creo que sea una cuestión de evolución natural de la ciudad, ¿no? Que viene gente nueva, otras nos vamos, o comercios que abren, otros que cierran, ¿no? Eso que puede ser una evolución natural, un cambio natural, no se está dando de esa forma. O sea, es como algo muy artificial, que como bien dijiste, tiene que ver con la gentrificación, que ya hablaremos más específicamente sobre ello. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse aquí en este contexto es, en esa evolución, ese cambio que está experimentando la laguna y que afecta a nuestro arraigo, ¿a quién está beneficiando? ¿A las laguneras que nos expulsan o a lo mejor será a otros intereses o a otras personas? Totalmente, bueno, retomando un poquillo lo que has dicho, yo también que he vivido fuera y también llevar ese orgullo por bandera de
hablar sobre la laguna, hablar de este casco histórico tan emblemático y por supuesto yo de hecho algo con lo que comparto muchísimo, lo he hecho en esta plaza, antes ya lo estábamos hablando, yo me acuerdo de venir a comerme mis gusanitos con mi madre por la tarde y siento que antes la laguna, por ejemplo, tenía como esa aura de tranquilidad que a lo mejor no vemos en ciudades como Santa Cruz y que sin embargo ya se ha perdido completamente. Entonces, hoy en este capítulo de Café para Señoras, pues lo que vamos a hacer es ir desgranando todas esas consecuencias, todas esas razones por las que hoy ya no podemos sentir lo que antes sí sentíamos. De hecho, aprovecho para ya hablar como de esta segunda idea, y es que, como tú bien has dicho, ya ese sentimiento de arraigo pues se ve afectado, se ve mermado por esas vivencias que vamos experimentando al pasear por aquí, al buscar aparcamiento, al pagar a final de mes un alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, pues quería conocer un poco ya más en concreto esa percepción tuya actual viendo cómo era la laguna antes a lo que es hoy en día. ¿Cómo experimentas tú esa percepción? Pues mira, yo, más que percepción individual, mía personal, yo creo que no lo es tanto porque el momento en el que vas por la calle, escuchas conversaciones de vecinos, hablas con amigos, con compañeros, con gente también que tiene negocios locales, incluso por redes sociales en mi caso, que me llegan casi que a diario mensajes de cómo te está afectando la vivienda o la gentrificación, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que supuestamente es tu percepción personal o individual no es una percepción tuya, o sea, es una realidad compartida y es una opinión generalizada, ¿no? Y yo creo que esa opinión generalizada se resume en una frase que es esto que cada vez se llama más, o esta idea que se tiene más sobre la laguna, esta idea de ciudad patrimonio, ¿no? A lo que hoy llaman, sobre todo, ciudad patrimonio, antes nosotros simplemente los laguneros y laguneras lo llamamos nuestro barrio. Claro. O sea, literalmente esto formaba parte de nuestro barrio. Las calles donde ahora escribíamos a turistas eran nuestro barrio. Y ahora eso ha cambiado. Eso ha cambiado y, como te digo, o sea, sales a la calle, hablas con cualquier vecino y te lo confirma. Y no solo te lo confirma y te lo asiente, sino que te cuenta su experiencia en torno a esa realidad. En este caso yo creo que evidentemente se ha optado por un modelo de ciudad que no solo ocurre en la laguna, ocurre en prácticamente todos los lugares de las Islas Canarias. Se ha priorizado un modelo que prima la rentabilidad de unos pocos frente a la residencia de todas las personas que ya vivimos en Canarias, en la laguna en concreto. Yo creo que ahora la laguna pues, se ha convertido en lo que todo el mundo dice, o sea, un centro comercial al aire libre, se ha vaciado, ¿no?, de toda esa vida, todo ese tejido vecinal en el que nos relacionamos entre nosotros, se ha vaciado para que simplemente se convierta en un plató, como vemos ahora mismo aquí. Sí, la verdad estaría bien incluso, ya que estamos grabando aquí este capítulo, estaría yo creo que incluso guay definir un poco lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Una de las razones de hecho por las que estamos aquí es que este es como el centro neurálgico al que llegan los turistas en tropel desde el sur, en unas guaguas, les dejan aquí y ya pues eso, a visitar ese plató. Hasta el punto en el que pues estamos escuchando un grupo folclórico que parece que es un teatrillo para el disfrute y el consumo de los turistas. De hecho, pues vemos a esos turistas grabándoles con el móvil diciendo, ay, mira qué gracioso estos canarios bailando y cantando esto. Entonces, perdón por interrumpirte. Sí, no, y que seguramente después vayan a una cafetería y, como me ha pasado a mí en millones de ocasiones, porque sobre todo trabajo en el centro de la laguna y por las mañanas voy a tomar un café y a las 12 del mediodía ya no te sirven café en esas cafeterías porque es la hora de los cócteles de los turistas que están ahora mismo en este show de música folclórica. De hecho, aprovechando ya que dices eso, el otro día fui a una cafetería, que no voy a decir el nombre para evitar problemas, nunca había estado y además normal, no es que fuera Special Coffee, que ya es como el target es el turista. No, a priori no, y aún así, literalmente justo me senté, no había ni mirado la hora y en la mesa de al lado se sentaron una pareja canaria y literalmente dije, bueno, para desayunar y no, ya son las 12, ya no se sirven desayuno.
Claro, esto a mí me pasa cuando yo, por ejemplo, me fui a vivir a Madrid con 18 años a estudiar la carrera y la primera vez en el que me encontré que en el sector de la restauración existían como X horas para una cosa y para otra, o como esa temporalización tan precisa y tan basada en la rentabilidad, y de repente verlo aquí en una cafetería completamente normal me entristece mucho que también esté ya ocurriendo aquí. Sí, sí, ocurre y más de lo que pensamos. O sea, al final, pues La Laguna por la mañana no es una ciudad para los laguneros. Total. O sea, si tú trabajas en La Laguna por la mañana, sales a tomarte un café, pues eso, a las 12 del mediodía, ya no te sirven café. Claro. O sea, olvídate, o te tomas una Coca-Cola mínimo o un Bloody Mary a las 12 de la tarde para que después, a las 12 del mediodía para que después sigas trabajando. Ya. Entonces, eso está ocurriendo y no solo afecta a los laguneros o las vecinas que en ese momento pues paseamos por la calle, sino también a las vecinas que tienen comercios locales. Un ejemplo muy claro de que esto que está ocurriendo, de que al final, porque está muy bien fomentar el ocio, la cultura, pero siempre que se pongan las vecinas en el centro. Claro. Porque si no se ponen a las vecinas en el centro, entonces ya no estás creando una ciudad habitable, sino otra vez esa idea de escenario, donde literalmente se montan escenarios, o sea, con andamio para la Noche en Blanco, por ejemplo. En su principio, en su origen, la Noche en Blanco era un fomento del comercio local. Los vecinos íbamos a esos comercios porque abrían hasta altas horas de la noche y a lo mejor tenías ofertas, una promoción o lo que fuera, o para ayudar a tus vecinos. Sí, para incentivar el consumo por parte de los canarios para los canarios. Exactamente. Y claro, eso ya no funciona, o sea, esa Noche en Blanco ya no existe y lo que te encuentras es a comerciantes que te dicen que ya no abren porque no les hace rentable, o abriendo ahí a regañadientes y quejándose porque pues te vienen sobre todo a pedir si tienes cerveza en una tienda de ropa, si pueden hacer pis en el baño, te vienen borrachos y te destrozan la tienda, que no es algo que me estoy inventando, que me han contado vecinos literales que tienen comercios aquí. Entonces, claro, quien gana en un evento, un macroevento como la Noche en Blanco es la restauración. Ahora, ese fomento del comercio local no está existiendo. Y después de la Noche en Blanco, dentro de 2 o 3 días más, una semana como muy tarde, tienes el encendido navideño, que se monta otro escenario y viene toda la isla a La Laguna, y otra ocasión de saturación de las vecinas que ya tampoco podemos salir ese día a disfrutar y en tranquilidad, y eso se va uniendo a lo que ocurre durante todo el año. Y de hecho, exacto, yo me acuerdo que cuando se empezó a popularizar la Noche en Blanco, era la Noche en Blanco, un fin de semana de pues mucha afluencia en la ciudad, y luego pues a partir del puente de diciembre, por ejemplo, ya veías también mucho más movimiento en la propia ciudad, en La Laguna. Sin embargo, ahora ya, yo por ejemplo, viviendo donde vivo, que es aquí también en el centro, me he dado cuenta que es que ya desde la Noche en Blanco hasta después de Reyes, La Laguna es intransitable. Es intransitable, no puedes buscar aparcamiento, es como un colapso de las infraestructuras de la propia ciudad. Entonces, bueno, creo que también estamos ahora en un buen punto para a todas estas señoras que nos están viendo, pues introducirlas a estos dos conceptos, a estas dos problemáticas que son, por un lado, la gentrificación y por otro lado, la turistificación, que aunque obviamente son términos diferentes, comparten muchas problemáticas. Entonces, bueno, pues si nos pudiera arrojar un poquito de luz sobre ello. Sí, a ver, sí es verdad que cuando hablamos de turistificación es muy fácil más o menos imaginarnos. Claro, aunque no sepas el concepto teórico literal, pero sabes que es un proceso en el que vienen muchos turistas y se saturan los espacios, ¿no? En el caso de la gentrificación, básicamente es una ciudad, un pueblo, un barrio que se empieza a poner de moda por los motivos que sean, puede ser distinto, y lo que ocurre es que se empieza a revalorizar esa ciudad o ese barrio en concreto, o ese pueblo. Se revaloriza, eso produce o provoca que vengan a mudarse a ese lugar gente o vecinos con rentas, un poder mayor adquisitivo, y claro, eso lo que provoca a su vez es que empieza a encarecerse la vida de su lugar, no solo a través de los alquileres, sino también de los comercios que empiezan también a abrir, ¿no? Para un poco cubrir esa demanda de ese poder adquisitivo nuevo alto que llega. Entonces tú, por ejemplo, en una ciudad gentrificada como La Laguna, estás de alquiler, se empieza a gentrificar,
empieza a venir gente de poder adquisitivo alto y como tenemos un mercado o una realidad capitalista donde el mercado es quien regula todo, porque el mercado se regula solo, pues a lo mejor tienes un contrato que se te acaba y el casero, la buena voluntad, porque no hay ninguna ley que lo prohíba, te dice, pues te subo el alquiler 200 euros. Y lo hace porque no hay nada que se lo prohíba. A ti literalmente te están expulsando de tu ciudad porque no puedes afrontar ese pago del alquiler. Entonces ya de manera explícita y súper clara te expulsan de la laguna o te expulsan de la ciudad que sea. Y después hay otro tipo de expulsión que imagínate que a lo mejor no estás de alquiler pero tienes una casa porque la has heredado de tu familia o porque la compraste en su día cuando era barato comprar una casa. Buf, no me planteo comprarla, ¿verdad? Claro, o sea, imposible. Imagínate que la tuvieras, ¿no? Que vives en la laguna porque tienes esa suerte de tener ya la casa comprada tuya. Claro, con toda esa ola de gentrificación empiezan a cerrar comercios de toda la vida donde ya ibas, porque a esos comerciantes también les subes los alquileres, no pueden afrontarlo. Tenemos aquí un acompañante del podcast. Entonces esos comerciantes no pueden afrontar los alquileres y tienen que cerrar y empiezan a abrir otros adaptados a ese poder adquisitivo alto que ya se está asentando en la ciudad. Te pasa eso y tú ya empiezas también a tener dificultades de comprar esos productos porque cada vez son más caros, o a lo mejor no son los productos que antes comprabas, esa red vecinal empieza como a romperse también, y no que te estén expulsando directamente, pero te están apartando un poco de la vida que habías hecho. Entonces también de alguna manera es una forma de expulsión de ese espacio. Sí, sí. Entonces eso es la gentrificación. La turistificación es un proceso también que ocurre en paralelo, porque cuando un sitio se pone de moda, no solo se pone de moda para que la gente venga a vivir, sino para que la gente lo venga a visitar. Entonces también esos comercios que pueden abrir nuevos también están adaptados a esos visitantes, tiendas de souvenirs y negocios enfocados al franquicia. turista. Exactamente. Entonces en la laguna, por ejemplo, ocurren estas dos cosas en paralelo. La gentrificación y la turistificación se entienden como algo que van de la mano. En la laguna y en prácticamente todos los sitios de Canarias ocurren estos dos procesos. O sea, no se puede entender en Canarias una gentrificación sin una turistificación. Y la clave de la gentrificación es que no podemos hablar de gentrificación sin tener en cuenta un componente de clase. O sea, la gentrificación existe porque es una cuestión de clase. Porque esa gente que viene nueva tiene un poder adquisitivo mayor que el que ya existía en ese momento en esa ciudad. Entonces la gentrificación, por ejemplo, en La Laguna, que si quieres ahora te explico un poco mejor, comienza con gente que se muda de otras zonas de la isla de Tenerife que tiene un poder adquisitivo mayor. Entonces también hay canarios, por supuesto, gente que viene de fuera, nómadas digitales y de otros países europeos que contribuyen a la gentrificación, pero hay canarios que también han contribuido, que siguen contribuyendo a diario con esa gentrificación. Lo cual nunca se puede perder esa variable o lo que le atraviesa la gentrificación, que es un componente de clase. No, un componente de clase además también por creo que también existe ese componente de un gran tenedor. A lo mejor, pues eso, una persona que su familia es de La Laguna de toda la vida, familia adinerada, por lo que obviamente en la actualidad tienen muchas propiedades y también potencian toda esta gentrificación o incluso la turistificación, haciendo que a lo mejor sus propiedades, en vez de tenerlos en alquiler a un precio asequible para un lagunero, pues prefieren tenerlo en Airbnb y tenerlo como vivienda vacacional. Entonces, claro, sí, yo creo que obviamente la perspectiva de clase es un condicionante y uno de los protagonistas indiscutibles de esta gentrificación. Pero claro, para llegar en el momento actual, al momento en el que nos encontramos ahora mismo, con todas las problemáticas que ya atraviesa La Laguna o muchas otras zonas de Canarias, quiero decir, esto ha sido un desarrollo paulatino de todas estas problemáticas, no han sido cambios repentinos. Y claro, pues a mí esto me hace plantear esta cuestión, ¿cómo ocurre? Es decir, ¿cómo se produce este proceso paulatino de gentrificación? Pues mira, en La Laguna en concreto, el origen que podemos tomar es la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en el año 1999. A partir de ese momento, la ciudad empieza
se empiezan a producir una serie de cambios a nivel urbanístico. Evidentemente, pues se peatonalizan muchas calles y la peatonalización sigue en aumento desde ese inicio hasta hace poco, que todavía se han seguido peatonalizando. También se cambia el alumbrado y se hacen una serie de modificaciones que benefician también a ese momento a la gente local, claro, evidentemente. Entonces, en ese momento, claro, además, pensando también estos días, cuando se empieza a peatonalizar la laguna, los laguneros en ese momento vivíamos la mejor etapa. O sea, la época dorada de la laguna fue un momento de total, peatonalización. Y del disfrute para el canario, exacto, o sea, para el lagunero. Sí, sí, sí. En un momento en el que podías vivir la ciudad, una ciudad que antes a lo mejor ibas por una acera estrecha porque había carreteras, una carretera de asfalto en la catedral. Yo me acuerdo de la catedral, claro, me acuerdo de la carretera que había que atravesaba la catedral, claro, o que subía a la Concepción. Claro, y a lo mejor, y aceras minúsculas, sí, sí, y incluso a veces ahí que no podías ni pasar. Claro, pasar de eso a tener una ciudad donde la acera es toda la calle, o sea, era magnífico. Entonces salías de adolescente o de joven a la calle y tenías esa realidad donde claro, todavía no había llegado tanta gente y es como, o sea, maravilloso, ¿no? Entonces en ese momento yo creo que es la época dorada donde los laguneros no sabíamos que nunca íbamos a volver a experimentar eso. Es muy triste. ¿Que podemos volver a hacerlo? Evidentemente hay que reivindicarlo, pero en la actualidad no está ocurriendo. Entonces, como no se primó desde un inicio el poner a las vecinas y las laguneras en el centro, ¿qué ocurrió? Pues que hablamos entonces de las olas de gentrificación. Yo hablo de dos olas de gentrificación, olas como el feminismo, y el punto de inflexión que separa una de otra, para mí, es la pandemia. Entonces podemos hablar de la primera ola de gentrificación, digamos que es una ola prepandémica. Sí, literal. Donde sobre el año 2017-2018 ya se empieza a experimentar ese incremento de los alquileres, ese cierre de comercios o de bares donde antes ibas a desayunar por 4 euros. Sí, 3 euros. De desayuno, y ahora 4 euros te sale mínimo un café, ¿no? Entonces empieza como a experimentarse este tipo de cambios y sobre todo yo me acuerdo los fines de semana salía de joven a la laguna y a lo mejor me ponía en la... Sigue siendo joven, perdón. Bueno, cuando era más adolescente y cuando era más joven. Muchas gracias por el cumplido. Y a lo mejor me ponía en la Concepción y miraba para las peatonales la Carrera o la Herradores y ya veías ríos de gente. Eso los fines de semana en la laguna. Sí. Eran ríos de gente, de vecinos y de canarios que venían de todas las zonas de la isla. Eso ya estaba ocurriendo. Y perdón por la puntualización, pero yo recuerdo también ese momento y lo percibía como algo positivo. Exacto. O sea, yo me acuerdo de sentirme feliz por ver esa marabundas de gente caminando, paseando. Lo veía como algo muy, muy, muy guay. Claro, pero porque puede ser positivo siempre que no abandones a la gente que vivimos aquí. O sea, a quién no le gusta que vengan a su casa literal, a su ciudad, a verla y a disfrutarla, a todo el mundo. Pero al momento en el que empieza a ser una situación de tensión entre la gente que vivimos y la gente que viene a vernos o a visitar la ciudad, ya hay un problema. Entonces ocurre esta primera ola de gentrificación, sobre todo de gente local. Había también turismo, pero ni de lejos lo que ocurre hoy en día. Pasa la pandemia y entonces ya se incrementa esa gentrificación, no solo en la laguna, sino en toda Canarias, porque se le suma ese atractivo turístico. O sea, se incrementa la turistificación. Hay cada vez más campañas de atracción, no solo de turistas, sino también de nómadas digitales. El gobierno, en su última campaña, se gastó más de 700.000 euros en atracción de nómadas digitales. Entonces, eso repercute, evidentemente, a tensionar la vida local. Entonces, allá hablamos entonces de esa ola, de esa segunda ola de gentrificación en la laguna post-pandemia, que es lo que vemos hoy en día, de alquileres todavía más caros y de un encarecimiento total de la vida de las vecinas. Y te voy a dar dos datos muy concretos que también pueden ayudar a ubicar todos, que además son, horribles. En primer lugar, es el plan de protección del casco histórico. Hay un plan de protección del casco, que la última modificación es del año 2005. A través de ese plan se puede poner, por ejemplo, poner coto a las franquicias. Hay ciudades como por ejemplo Barcelona, que a través de su plan urbanístico, en Ciutat Vella, que es como el casco histórico de Barcelona, se ha limitado o se ha prohibido la apertura de nuevos supermercados de 24 horas y de otro tipo de comercios que van enfocados al turista. Eso podemos hacerlo aquí, sobre todo a través de este plan de protección del casco. Se intentó hacer en 2024, en diciembre, del ayuntamiento,
¿Tú sabes algo de esa modificación? No, la verdad es que no, nada. Pues nadie sabe nada. Entonces, claro, seguimos viendo como ahora, por ejemplo, está a punto de abrir otra nueva franquicia, Sí. una casa típica. Sí, de hecho. Y claro, a través de ese plan se puede poner coto a las franquicias, lo que pasa es que a lo mejor hay que tener voluntad de hacerlo. Y ya por último, que esto es todavía más alarmante, toda ciudad patrimonio, la UNESCO te pide que tengas a nivel municipal un órgano de carácter más social en el que funcione como un seguimiento de las vecinas, de la gente local que vive en esa ciudad patrimonio, para que el patrimonio no se coma a las vecinas, ¿no? Pues desde que La Laguna se declaró patrimonio en el 99, ¿sabes cuánto se tardó en que el ayuntamiento creara ese órgano? ¿Cuánto crees? Pues no sé, la verdad. Pues fueron 22 años La Madre Laguna mía. sin tener ese órgano. O sea, fue en 2021 cuando se creó ese órgano. Entonces, cuando estamos hablando de no poner a las vecinas en el centro, es que literalmente no se puso desde el principio. Cuando hablamos de, ay, qué bien que viene gente a La Laguna, esa primera ola de gentrificación, ay, qué bien tal, está perfecto, pero es que no se estaba poniendo a las vecinas en el centro. Claro. Entonces, estuvimos más de 20 años sin ese órgano y aún así, aún teniéndolo, mira lo que pasa. ¿Tú crees que se está escuchando a las vecinas? No, por supuesto que no. De hecho, yo vivo aquí en el centro, obviamente vivo de alquiler, porque no me puedo permitir comprar una casa. Y en 2021 yo pagaba menos de 700 euros por el piso en el que vivía, en La Concepción, y ahora vivo más en una zona universitaria y pago más de 900 euros cada mes. Esta, obviamente, es una de las consecuencias de esta gentrificación y de esta turistificación. Pero, a su vez, existen otras consecuencias, como estamos hablando, que son, por ejemplo, los negocios. En los últimos meses nos hemos encontrado con varios casos muy polémicos para los laguneros y las laguneras, de ver cerrar las puertas a negocios que durante décadas han formado parte del paisaje local de nuestras calles. Y ahora nos encontramos con locales vacíos. Locales vacíos y que muy probablemente pues van a ser acaparados por ese modelo por y para el turismo. Entonces, bueno, pues obviamente ya tenemos varios casos en el centro de La Laguna de franquicias que están a nivel, que son nacionales o internacionales y que desgraciadamente cada vez acaparan más espacios. Esto también derivado de un cambio en el consumo de la propia ciudad, precisamente por estos dos conceptos. Entonces, yo quería saber cómo te hacías, por ejemplo, a ti sentir cuando has pasado por uno de estos locales donde, pues por ejemplo, Casa Peter. Creo que este ha sido el caso que más ha dolido a los laguneros y a las laguneras. Yo creo que todas y todos hemos estado acostumbrados desde que somos pequeños a comernos un perrito o unas papitas con la salsa universal de Peter. O Calzado Juanito también, que es como ha sido una zapatería de toda la vida y que ya no existen. Entonces, a mí por lo menos me hace sentir mucho dolor, me genera una tristeza en el que pues se me vino a la cabeza de hasta qué punto puede llegar esto. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿cómo te hace sentir cuando pasas por uno de estos sitios casi emblemáticos de La Laguna que ya no existen? Pues forma parte de ese proceso o de esa experiencia de desarraigo de la ciudad. A ver, si al final la gente que tiene esos comercios es que son comerciantes por la actividad que desempeñan, pero es que son vecinas, son nuestras vecinas. Juanito, yo me compraba mi madre los zapatos Sí, para ir al colegio, o sea, sí. que lo destrozaba porque era un niño, tenía que comprarme otro cada X tiempo y íbamos a Juanito. Claro. Y claro, y mil ejemplos más, ¿no? Peter, ¿no? Por ejemplo, que mencionabas Peter, forma parte de la identidad, o ha formado parte de la identidad y seguirá formando parte de la identidad lagunera porque era incluso un punto de referencia. O sea, a mí me llama mi madre, me llama un amigo, oye, ¿por dónde estás? Pues estoy por Peter, Claro. ¿sabes? O sea, Peter era un sitio donde te ibas a comprar a comer un perrito con la salsa Sí, o universal, una hamburguesa o lo que sea. pero era un punto de referencia. Sí. Estoy por Peter. Sí. De hecho, el otro día, hablando con un amigo, enviándole un audio,
Pues mira, estoy llegando ya, que estoy por donde estaba antes Casa Peter. O sea, es que es la referencia. Sí. O sea, forma parte de nuestra identidad. Entonces, cuando los comercios de nuestras vecinas desaparecen, vamos perdiendo esos puntos de referencia que a lo mejor en el imaginario se pueden quedar, en algún momento a lo mejor pueden desaparecer, pero vamos perdiendo identidad y tejido vecinal. Entonces, sí es verdad que hay algunos comercios que pueden cerrar. Sí es verdad que en el caso de Peter fue porque, bueno, pues ya era un negocio de muchos años, que ya estaban cansados y a lo mejor no se quería tanto seguir ya con ese negocio, súper respetable y entendible. Sí. Pero claro, eso puede ser un ejemplo de caso natural, ¿no? De cierre de un comercio natural, de una forma muy natural, de una decisión voluntaria. Pero es que a mí me hace gracia cuando se habla de comercio local y se habla de esta... No, pero es que es natural, forma parte de la evolución. Sí, ojalá fuera así todo. Pero es que la realidad es que no está ocurriendo en la actualidad en La Laguna, ni en ningún sitio gentrificado. Ocurre que la mayoría de comercios cierren por una cuestión natural del cierre de comercio. No, Total. no. Está ocurriendo porque, por ejemplo, Peva tuvo que cerrar su papelería. Sí. Y yo hablando las últimas semanas con ella me dijeron que cerraba porque había gente que pasaba por ahí y ya no se compraba las libretas. Los viernes, por ejemplo, me decían ellas que era como su día donde más cajas hacían. Esos viernes habían desaparecido hace muchos años, porque te han montado 2 franquicias, Claro. que es mucho más barato ir a comprar ahí. Sí. También te digo una cosa, y aquí tampoco podemos pecar, volviendo otra vez a esa conciencia de clase, la idea con esto, de que haya gente que te sale más barato pues, comprar en una franquicia una libreta que ir a casa de Peva, no hay que culpar tampoco a esas personas, porque ese contexto de gentrificación, si a mí me están cobrando un alquiler de 1.000 euros y Tienes que imputarlo obviamente también en tu... Claro, y no llego a fin de mes, me cuesta llegar a fin de mes y necesito 3 libretas y me voy a una franquicia porque 3 libretas me sale 1 euro y en Peva, porque tiene que cobrarlo Peva a ese precio, a lo mejor me sale 3 o 4 euros. Digo, ay, es que necesito 3 libretas y me sale más rentable ir a esta franquicia, ¿no? Claro. Entonces tampoco se trata de señalar como algunas concejalías y algunos representantes políticos están señalando, perdiendo ese componente de clase, ¿no? Entonces se pueden fomentar el comercio local, hay proyectos, por ejemplo, Barrios en Resistencia, en Las Palmas, de compañeras activistas, que lo que hacen es incentivar ese consumo local, teniendo a las vecinas en el centro de ese proceso, ¿no? Y vecinas que a lo mejor no pueden comprarlo, ese comercio porque no los permiten, pero participan de esa reactivación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, se culpa a las vecinas del cierre del comercio local, pero no estás cambiando el plan de protección del casco para poner coto a la franquicia cuando hay alquileres que no pueden afrontar los comerciantes porque son alquileres de 5.000 euros incluso de media. ¿Quién va a pagar un alquiler de 5 euros de media para emprender en La Laguna? Claro. ¿Tu vecino o la franquicia X que viene y te monta en este super edificio? Que tiene un estudio de viabilidad económica y financiera es increíble, todo perfecto. Exacto. Ya, sí. Dejando un poco al margen ahora esta parte más de los negocios o del comercio local, ya antes había mencionado el hecho de que, pues yo por ejemplo como persona joven lagunera que quiere vivir en su ciudad, pues yo afortunadamente puedo costear un alquiler. Hay muchas personas que no. Muchas veces hablamos de que los jóvenes no se pueden emancipar, pero claro, en lo que concierne a la vivienda, no somos las jóvenes y los jóvenes los únicos y las únicas a los que nos enfrentamos a esta problemática de la situación de la vivienda. Entonces yo quería conocer, dado que como eres activista por la vivienda, ¿qué otros segmentos poblacionales también se ven afectadas y afectados por esta situación? Pues mira, sectores podemos hablar de todo, básicamente, sectores poblacionales, es decir, hablas de jóvenes, de estudiantes, pero también de pensionistas, da igual que seas autónomo, que seas asalariado, o sea, realmente no importa tanto el sector de la población al que pertenezca. La clave aquí está en que cualquier persona, tú, yo, el cámara o las personas que nos estén viendo, ¿no? La pregunta es, ahora mismo tienes un trabajo, ¿no?, que te sustenta. Da igual que seas autónomo, repito, o asalariado. Si mañana pierdes ese trabajo, por lo que sea, los próximos meses o el próximo año puedes tener exactamente el mismo tipo de vida que tenías cobrando el sueldo que estás cobrando. Claro, si la respuesta es no, entonces es que perteneces a la clase trabajadora. Claro. Entonces, como clase trabajadora, realmente da igual
Que seas estudiante, que seas pensionista, que seas asalariado, que te exploten o te autoexplotes siendo autónomo, da igual. O sea, realmente la gentrificación te va a afectar, o la turistificación, o esta dupla te afecta sí o sí, porque pertenecemos a esta clase, básicamente, a la clase trabajadora. Entonces, en el caso de los alquileres, por ejemplo, en La Laguna, en los últimos 10 años, simplemente, ha aumentado el precio del alquiler, un alquiler de unos 60 metros cuadrados, un 120%. Eso quiere decir que hace 10 años un alquiler de 60 metros cuadrados costaba de media unos 330 euros y en la actualidad, como bien dices tú, en torno a los 1.000 euros. Y eso olvidándote casi que del centro y con suerte de que no sea alquiler de temporada, porque lo que nos vemos en la mayoría de páginas y portales es que más del 80-90% son alquileres de temporada, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado, en 2025, en mayo, hay un dato muy interesante que es que de la oferta de alquileres había 49 alquileres de uso residencial frente a 560 viviendas vacacionales. Ese era el panorama en mayo del año pasado y no se han modificado esas proporciones, realmente siguen muy parecidas. Y de esos 49 alquileres de uso residencial no quiere decir que todos sean alquileres de larga temporada, porque como ya te digo, la mayoría son temporales. ¿Qué es un alquiler temporal? Pues que a lo mejor tienes un contrato de 11 meses, se te caduca en el 11º mes y a partir de ahí ya depende de la buena voluntad de tu casero. Que si es un gran tenedor o no es un gran tenedor, da igual, depende de la voluntad de él. Que como no hay una ley, ninguna ley que se lo prohíba, te puede subir el precio del alquiler pues o 50 euros o 500 si quisiera. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de casos, que te suben un alquiler, no puedes afrontarlo y te tengas que ir. Por eso hay una herramienta que es la declaración de zonas tensionadas, que es una herramienta que se puede aplicar, que forma parte de una ley de vivienda estatal aprobada hace más de 2 años, que por sorpresa el gobierno de Canarias no está aplicando en ningún lado. Entonces te hablan... Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Entonces te hablan, no, es que la ley de vivienda estatal ha generado mucha inseguridad en los propietarios, pero es que no la estás aplicando. ¿Qué inseguridad estás hablando? Si no, ni siquiera la estás aplicando. Entonces la declaración de zonas tensionadas lo que hace es limitar los precios del alquiler. En La Laguna, el ayuntamiento en el pleno se ha llevado esta petición por parte de Drago Canarias y apoyadas por otros grupos como Unidas Se Puede, se ha llevado en 3 ocasiones. En las 3 ocasiones el ayuntamiento la ha rechazado, alegando desde 2023 que es que hay que estudiar para ver si es verdad que La Laguna es zona tensionada o si no. No lo estás viendo, ¿no? En los datos que existen hay informes ya que lo avalan, pero esos informes no les sirven al ayuntamiento. Claro, desde 2023, cuando acaben este mandato, a lo mejor salen del ayuntamiento con una tesis doctoral, ¿no? De tanto estudio que no acaba en nada. De hecho, el último rechazo de la zona tensionada precisamente fue esta misma semana. La misma semana se volvió a rechazar esa declaración que tiene que Estamos a principios, para contextualizar un poco, estamos a principios de marzo, claro. Bueno, mediados de marzo, y esto va a salir a finales de marzo. Exacto. Así que, bueno, pues cuando nuestras señoras estén viendo esto, pues esto habrá pasado hace unas 2 semanas. Exacto. Una petición que tanto el Movimiento por la Vivienda, el Sindicato de Inquilinos y la sociedad civil estamos pidiendo que se declare La Laguna zona tensionada y no está ocurriendo. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Además, es gracioso, por ejemplo, porque evidentemente aquí en La Laguna está gobernando el PSOE con Coalición Canaria, pero el alcalde es del PSOE. Ellos dicen que les da, no tienen muy claro, ¿no? Si serviría declarar zona tensionada La Laguna, estando en el ayuntamiento gobernando, ¿no? ¿Qué ocurre a compañeros del PSOE, por ejemplo, en Santa Cruz, a Patricia Hernández? Claro, como está en la oposición, sí está presionando para que se declare Santa Cruz zona tensionada. En Las Palmas también, incluso en Las Palmas se ha declarado zona tensionada y se ha llevado al gobierno autonómico, porque un municipio la declara y lleva la petición al gobierno para que diga, pues te confirmo y a partir de aquí haz el trabajo, ¿no? Pues Las Palmas de Gran Canaria, ADG, por ejemplo, también han llevado esas declaraciones al gobierno bloqueadas. O sea, literalmente no se está aplicando, por un lado, porque no se quieren declarar en algunos municipios, y los municipios que sí las han declarado, el gobierno autonómico las bloquea. Entonces nos encontramos ante ese panorama, ¿no? Nuevamente de priorizar unos intereses, ¿no? de unos particulares en concreto, antes que otra vez la residencia del resto. Y creo que relacionando justo lo que estás comentando ahora, también me gustaría hablar
del hecho de que incluso el gobierno a nivel nacional se han tomado ciertas medidas para, bueno, en la medida de lo posible, solventar, ineficientemente por supuesto, esta situación de la vivienda. Entonces, claro, yo muchas veces, ahora que también se habla mucho de intervenir el mercado de la vivienda, ¿por qué no se hace? ¿Por qué el Estado no interviene? Porque está claro que hasta ahora gran parte de las medidas que se toman o se han tomado, al fin y al cabo lo único que hace es beneficiar al casero. Entonces, ¿por qué no se interviene? Mira, esta pregunta en realidad nos la tendrían que responder nuestros representantes políticos. O sea, literalmente esto es lo que estamos preguntando de por qué no estamos interviniéndolo. No está ocurriendo, ¿no? Como ya hemos visto. Con respecto a la zona tensionada, que también hilando con lo que me estás preguntando, en la actualidad en Canarias, como no se ha aplicado la ley, se entiende que un gran tenedor o un gran propietario, que es una persona que tiene muchas propiedades y que las alquila, se entiende como gran tenedor a esa persona que tiene más de 10 o más de 10 Exacto. viviendas. Todos estamos de acuerdo con que vivimos un proceso de tensión y de turistificación y de gentrificación, que si se aplicara la ley de vivienda y la zona tensionada, ese gran tenedor no es el que tiene 10 viviendas, es el que tiene a partir de 5 viviendas. En los pocos territorios en el Estado español donde se ha aplicado, ese porcentaje se baja. Entonces dice, bueno, sí, pero es que no es un problema los grandes tenedores. Claro, si tenemos en cuenta que los grandes tenedores aquí se entiende a los que tienen más de 10 viviendas, aún así el porcentaje de las viviendas del todo el parque de vivienda que hay, digamos que tienen en torno a un 10%. Si hablamos de grandes tenedores a partir de 5 viviendas, ya estamos hablando de un porcentaje del 20% prácticamente. El 20% pertenece a estos grandes tenedores. Es un porcentaje casi que igual al porcentaje que nos estamos quejando de nuevos residentes que vienen de Europa y compran casa. En torno al 20% o el 20 y pico por ciento de las compras en Canarias las hace gente extranjera. ¿Y los grandes tenedores? Estamos hablando de porcentajes muy parecidos. Entonces, no se entiende que no estemos declarando, por ejemplo, zonas tensionadas o que no estemos interviniendo en el mercado de la vivienda cuando también hay en toda Canarias más de 210.000 viviendas vacías, que lo que están haciendo es tensionar el mercado. Viviendas vacías en manos de grandes tenedores, de fondos de inversión, Bancos. de bancos, efectivamente. En La Laguna el dato está en torno a unas 10.000 viviendas vacías. Claro, el gobierno habla de ampliación del parque público de vivienda. Se les llena la boca hablando de parque público. Oye, porque el parque público, que es un camino más largo de construcción, ¿no? de la construcción que incluso ya estás nuevamente cogiendo territorio, explotando territorio para volver a construir, porque no lo haces a través de la recuperación de esa vivienda vacía, de grandes tenedores que están tensionando y esa vivienda la pones a alquiler asequible o a vivienda pública? ¿Por qué no lo haces a través de esa fórmula? Que son fórmulas que ya están haciendo en otros lugares. El parque público de vivienda en Canarias está en torno a, para ser generoso, en torno al 3% del total, de todo el parque de vivienda que hay. 3%. La media europea está en torno al 10%. Y en ciudades que nos podemos tomar como referencia, como Viena, el parque público de vivienda está en torno al 25%. ¿Tú crees que el parque público de vivienda se ha hecho en Viena solamente a través de la construcción? Y luego todas las medidas que se promueven para que exista pues una redistribución de la riqueza. Efectivamente, o sea, esa ampliación del parque público no se hace solo a través de la construcción, que además en Canarias es una vida hiperlenta. El mes pasado Derecho al Techo en Las Palmas decía que el 40% de las obras de vivienda pública en Gran Canaria estaba paralizado. O sea, si ya de por sí es una vía lenta porque implica construir versus casas que ya existen, si ya es lenta, imagínate que además el 40% de esas obras en Gran Canaria están paralizadas. Entonces, en esa situación no se entiende que no se intervenga en el mercado. ¿Qué nos puede explicar que no se intervenga? A lo mejor tiene que ver, quizá, que el director de Visocan, que es la empresa de vivienda pública en Canarias, sea una persona con más de 20 años de experiencia laboral y profesional en el ámbito de las inmobiliarias y que incluso era apoderado, no sé si lo sigue siendo, pero juraría que sí, apoderado de una empresa
que era propiedad de Blackstone, que es uno de los fondos de inversión que están tensionando el mercado de la vivienda en España, que más está fomentando el mercado especulativo. ¿Tendrá que ver eso? ¿Tendrá que ver que el gobierno de Canarias crea un Congreso de la Vivienda, que lo llaman Congreso de la Vivienda, por primera vez el año pasado, donde los ponentes invitados son directores de CaixaBank, de Fotocasa, promotoras, constructoras, grandes tenedores, sin rastro de ¿Vecina? De asociaciones vecinales, movimiento por la vivienda, nada. A lo mejor también tiene que ver, ¿no? Que eso ocurra con no meter mano en el mercado. Totalmente, totalmente. Y bueno, incluso ya moviéndonos dentro también del sector de la vivienda, voy a sacar un tema escamoso. En los últimos años, a nivel mediático, se le ha dado muchísima bola a la ocupación, ¿no? Ese miedo generalizado hacia las ocupas, como si fueran terroristas. No, o sea, yo por lo menos a veces escucho conversaciones y es como, uy. Entonces, claro, nos encontramos en un contexto en el que la información contrastada y la desinformación, bulos, fake news, desgraciadamente están entremezclados. Y solo aquellas personas que quieren desarrollar, un pensamiento crítico, son capaces de contrastar lo que escuchan, leer, informarse, básicamente. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, derivado de este contexto de desinformación, pues va completamente ligado con la manipulación. Entonces, claro, la ocupación es un tema que supuestamente nos afecta a los canarios, a los españoles en general, como algo fundamental. ¿Crees que se utiliza esta manipulación para enmascarar, por ejemplo, lo que supone la especulación con la vivienda? Mira, tú imagínate que ahora de repente Rosa Dávila o Bermúdez... Me va a llamar comunista... Bueno, de comunista para arriba. Total. Tú imagínate que Rosa Dávila y Bermúdez ahora de repente empiezan a alarmar a la población diciendo cuidado, cuidado, no salgas a la calle, ten mucho cuidado, porque es que hay un riesgo muy alto de que te caiga una maceta encima de la cabeza y tengas un accidente súper desagradable. Entonces hacen una campaña sobre las macetas en las cabezas de los canarios y fomentan que te compres a través de una empresa privada un casco súper ergonómico que detecta cuando se te va a caer algo para evitarlo. Tú imagínate qué ocurriera, ¿no? O sea, sería absurdo totalmente, sería una chorrada. Pues que sepas que en los casos de este tipo de accidentes, de que se te cae en la vía pública algo encima, son mayores que el que te ocupa en una casa. Con eso te digo todo. O sea, literalmente si ves los datos, ¿no?, de este tipo de emergencias y los comparas con una población como Las Palmas o como Santa Cruz de Tenerife, el dato que te da es que este tipo de accidentes, de que se te cae algo tienen en la más vía probabilidades pública, que... representa un 0,1% de los casos de accidentes en la vía pública. Las ocupaciones... 0,087, ¿no? O algo así era. En Canarias, en los últimos datos, porque claro, por un lado están las ocupaciones, que cuando hablamos de ocupaciones es a viviendas vacías que están en manos de grandes tenedores, de bancos y de fondos de inversión, que te digo que esa es la vivienda vacía que está tensionando el mercado. Pues el porcentaje de viviendas de este tipo que se ocupan son un 0,05%. Ahora, si hablamos de los allanamientos de morada, que son cosas distintas, que esto es lo que nos preocupa, ¿no? Esto es el miedo que nos meten es a través de esto, ¿no?, de los allanamientos de morada. Los allanamientos de morada, para que la gente se haga una idea, o para que la gente lo sepa, es cuando te dicen, no, pues es la vecina que se va a comprar el pan, la pobrecita señora mayor que fue a comprar, volvió y le ocuparon la casa y están los ocupas, ¿no? Vale, pues esto es un allanamiento de morada. Si es tu residencia habitual, es allanamiento de morada. Esto es un delito penado en el Código Penal. Sí, tipificado. En 24 o 48 horas esas personas están fuera. Pues esos casos que nos meten miedo, si la ocupación de vivienda vacía es 0,05, estos casos de allanamiento son 0,004%. 3 viviendas. Claro, son 47, creo que era el número,
de allanamientos de morada en todo un año en Canarias. O sea, literalmente hay más probabilidad de que te caiga una maceta encima que de que te ocupen la casa. Pero claro, la campaña no está en que se te caiga una maceta, obviamente. ten cuidado que se te caiga una maceta, sino ten cuidado que te ocupen, ¿no? Claro. Entonces, claro, aquí vemos que hay manipulación, por supuesto, se están riendo de nosotros y además se está fomentando, a su vez, que se agranden los bolsillos a empresas como Securitas Direct, vendiéndote el miedo de tomaste alarma porque te van a ocupar la casa. Pero es que además ni se cortan. Tú ves un anuncio, el otro día me salió en YouTube un anuncio y literalmente, o sea, te transmiten ese miedo con total transparencia. Pues yo estoy esperando la campaña de Coalición Canaria de el miedo a que se te caiga una maceta en Canarias, ¿no? Total. Podemos esperar esa campaña. Total. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los datos de desahucios, que esto sí que es un auténtico drama, frente a 47 allanamientos, vamos a contabilizar todo, vamos a contabilizar tanto los allanamientos de morada como las ocupaciones a vivienda vacía de fondos o de banco. En total son 560, ponle, al año. 560 frente a 1.600 desahucios anuales en Canarias. ¿Tú ves al gobierno preocupado y haciendo una campaña del peligro que supone un desahucio para que las personas se queden en la calle? No, obviamente. Esta misma semana, en Gran Canaria, echaron de su casa porque no se podía afrontar el alquiler a una vecina de Las Palmas, una vecina que trabajaba en el sector de la hostelería, encadenaba contratos temporales cada 3 meses y tenía a 4 menores a su cargo. Pues con el propietario no residía en Canarias, no se llegaron a un acuerdo. ¿Y qué ocurrió? Que ese mismo día estaba esa familia en la calle, buscando vecinas para poder encontrar algo donde vivir. No tenía alternativa habitacional. ¿Dónde está el gobierno de Canarias hablando de eso? Esa es la realidad. 1.600 casos de desahucios en Canarias. Sí, pero claro, hay que atender a qué interesa comunicar, qué interesa vender. Entonces, bueno, espero que en este sentido, todas las personas que estén viendo esto, pues si no conocían estos datos, esta información, pues que les haya servido de algo. Cerrando ya un poquillo lo que es bloque de la vivienda, incluso cerrando ya un poco gentrificación y turistificación, yo quería ahora hablar un poquito sobre ti. Entonces, en primer lugar, quería saber pues, qué te motivó a comenzar a crear contenido en redes, reivindicativo obviamente tu contenido sobre todo este tipo de temas. Llevas creo que aproximadamente 2 años creando contenido. Bueno, obviamente en la presentación ya habré puesto por aquí tu Instagram y demás, lo vuelvo a poner. Vayan a seguir a David porque tiene un contenido súper chulo. Ya no solo porque a nivel estético sea precioso, sino que encima pues abordas problemáticas que atraviesan a muchas familias aquí. Entonces, bueno, pues quería saber qué te motivó a comenzar a crear ese contenido. Pues mira, ya te digo que no me motivó el dinero, porque básicamente a día de hoy, precisamente seguramente por el tipo de contenido que hago, pues no me llegan propuestas por lo que sea, ¿no? De que me paguen, ¿no? Entonces, lo que me motiva realmente es, o sea, yo desde muy joven empecé en el activismo. De hecho, empecé con el activismo en grupos LGBT, queer. Después de ahí sí que transicioné ya más a como un activismo más transfeminista, más feminista, nutriéndome de corrientes decoloniales, antirracistas y tal. Pero sí que empecé en el activismo un poco, como yo creo que mucha gente de mi generación, que empezamos en el activismo, en ese momento, hace ya años, lo que más se movía el activismo LGBT y feminista, ¿no? En la actualidad todavía sigue, pero bueno, era como la urgencia en ese momento era esa, ¿no? Sí. Lo que más se veía era eso. Sí, el visibilizar, etcétera. Exacto. Sí es verdad que en los últimos años, en el contexto de crisis habitacional tan horrible que estamos viviendo, no puedo entender mi activismo si no es a través de la vivienda. O sea, literalmente, y además es una cosa que nos atraviesa a todo el mundo, sea lo que sea, lo que te guste, lo que no te guste, da igual, ¿no? Nos atraviesa a todos. Y básicamente lo que me mueve es una necesidad y un sentimiento sí, podemos hablar de un sentimiento de militancia, de activismo, por mejorar la vida de las personas. No solo porque me está afectando a mí esta situación, sino que lo que me afecta a mí le afecta al resto de personas. O sea, totalmente. Yo estoy, digamos, que luchando por unos intereses que son míos, pero que son los intereses de todos. Entonces, bueno, por las redes, porque al final
bueno, yo creo que se me da mucho más, yo que estudié periodismo, se me da mucho más la parte detrás de las cámaras y sobre todo la escritura. A mí me encanta escribir. De hecho, desde pequeñito pues escribía, sobre todo empecé escribiendo cuentos, después poesía, relatos, ¿no? Y ya cuando estudié periodismo sí que ya empecé pues con otros formatos, ¿no? Pero siempre a través de la escritura, ¿no? Pues artículos... Me siento bastante identificado. Claro, artículos, reportajes. Y en redes empecé precisamente, sobre todo con carruseles de información y de divulgación, ¿no? Sobre todo, además, al principio unos textos enormes, que a mí me encanta, ¿no? Indagar muchísimo en todo y documentarme. Pero tuviste que adaptarte al contenido de redes. Exacto, a lo audiovisual y los formatos verticales. Entonces ya no me quedó otra que empezar a hacer vídeos. Entonces sí que hay una parte de esos vídeos que también disfruto mucho porque hago mucha documentación y escribo los guiones para ubicarme a la hora después de grabarlo. Pero sí, al final es un tipo de contenido, los vídeos, que me está funcionando súper bien y que si me sigue funcionando, evidentemente yo voy a seguir dando la batalla tanto en redes como en espacios de asambleas y militancias, en tantos otros lugares donde crea que puedo ser útil para lograr ese cambio por el que creo y por el que sé que muchas personas realmente creemos y que también veo que cada vez más gente quiere formar parte, así que ahí estamos todas. Qué bien, qué bien. Entonces, para cerrar este capítulo, quería saber, ¿qué le dirías a cualquier persona a la que le atraviesan todo este tipo de problemáticas, tanto la vivienda como es pues la gentrificación, la turistificación, es decir, el tensionado de pues sus barrios, sus ciudades? Pues mira, yo creo que la clave está, como ya te he contado, ¿no? Al final es un sentimiento generalizado, una opinión generalizada. No nos podemos quedar con que esa opinión se quede en la rabia, en la tristeza y en la impotencia, ¿no? Entonces, eso se puede transformar en algo. Hay que transformar, ese es el reto, ¿no? Transformar esa rabia en un cambio, en una transformación. Entonces, por eso invito a cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta y que haya conectado con lo que hemos hablado, que yo creo que al final es muy fácil conectar porque es la realidad que estamos viviendo, que vaya al sitio donde se siente más cómoda. Puede ser una asociación vecinal, al sindicato de inquilinas, por ejemplo, que también necesitamos que más gente se una, a cualquier otro movimiento que ya esté haciendo cosas y que esté hablando de lo mismo, intentando cambiar. O sea, transformar, por muy pequeño que sea ese aporte, ya genera un cambio. O sea, no es lo mismo que te quedes en tu casa resignado a que compartas una publicación, a que vayas ese día a escuchar simplemente una asamblea, a un acto que se haga, a una manifestación que se haga. Pero la clave está eso, en transformar esa rabia en un cambio. Claro. Y lo estamos haciendo y lo vamos a conseguir. Qué bien. Pues yo me quedaría con este halo de luz, esta esperanza, que al fin y al cabo todo lo que hemos hablado hoy que da mucha tristeza, pero creo que está también enfocado en pues no vivir resignado, o sea, vivir resignado, pero para generar esos cambios, porque se puede. Entonces yo te quería agradecer que hayas querido formar parte del podcast de Café para Señoras. Ya eres una señora más. Oh, maravilloso. y nada, agradecerte todo lo que haces. Creo que, bueno, al igual que casi cualquier persona, o más bien todas las personas que pasan por este espacio, que al fin y al cabo pues tratan de dejar esos mensajes para a los oyentes y a las oyentes que pues potencien ese pensamiento crítico y que pues en cierto modo vayan un paso más. Así que muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por invitarme, que al final esto nos deja de ser un altavoz realmente. Total. Para eso, y que ya está, que el cambio lo estamos haciendo y que lo vamos a conseguir. Qué bien. Pues nada, ya nos podemos ir para allá. Bueno, pues listo. Chacho, ¿qué tal? O sea, acabo de... Un abrazo. Tenía Vamos a la pierna aquí, esto. fue ahora como...